Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero estén disfrutando de esta mañana, del día de reposo, junto con su familia, sus seres queridos. Espero que todos ustedes se encuentren bien. No nos hemos visto. La verdad, el poder estar en la iglesia es algo que uno extraña y valora mucho, ¿verdad? Pero bueno, gracias a la tecnología, pues podemos tener esta clase en línea. Y aunque la verdad, hermanos, no es fácil, porque no puedo verlos ni podemos interactuar tanto, pero espero que el Señor nos acompañe con la guía de su Espíritu para que podamos aprender todos. Bueno, pues le doy gracias a la Presidencia de Escuela Dominical que me da esta oportunidad de compartir la clase del manual Ven, sígueme con ustedes. Como sabrán, yo soy la hermana Lucy de Aragón y soy maestra de escuela dominical de los jóvenes de 11 a 14 años. Así que si usted tiene un jovencito en su casa, llámele para que pueda venir a ver la clase o dígale, ahí está tu maestra. Y si no, de todas formas, esta clase quedará aquí y podrá compartirla después con ellos. Bueno, pues la clase de la que voy a hablarles hoy es del día 23 al 29 de marzo. Se llama Él obra en mí para que yo haga su voluntad. Hablaremos del libro de Enos hasta Palabras de Mormón. Entonces, los hermanos, la clase pasada nos hablaban de Jacob. Ahora yo voy a hablarles de lo que siguió después con este pueblo de Nefi. Y para eso, hermanos, quisiera pedirles que puedan tener sus escrituras con ustedes para que puedan llevar la lectura junto conmigo. Siento que sería más fácil para que ustedes puedan tener una mejor comprensión de lo que estoy hablando, de lo que hablaré. Y si pueden hacer anotaciones o algo que les guste, pues sería mejor. Bueno, sabemos que Jacob, que era hermano de Nefi, pues iba a morir, ¿no? Entonces estos anales que ellos llevaban, pues tenían que pasar, ¿no? De generación en generación. Así que al ya estar a punto de morir, Jacob le entrega estos anales a Enos, su hijo. Ahorita voy a enfocarme un poquito acerca de cómo se van pasando estas anales y al último voy a hablarles de la experiencia de Enos. Les hice una pequeña tablita, no sé cómo decirle. Bueno, aquí en la pizarra que me prestaron mis hijas, les puse más o menos para que pudiéramos entender cómo es que estos anales se fueron pasando. Como le explicaba aquí, Nefi se los dio a su hermano Jacob. Jacob se los da a su hijo Enos. Enos se los da a su hijo Jarom. Jarom a Ovni. Ovni a Amarón. Y Amarón no se los da a su hijo, sino se los da a su hermano Kemis. Después Kemis se los da a Abinadón, su hijo, y él se los da a su hijo Amaliki. Amaliki ya no se los da a su hijo, sino que se los da. En esa época estaba el rey Benjamín, entonces se los da a él, que era hijo de Mosía. La clase que viene se hablará de lo que es el rey Benjamín. Entonces, ahorita voy a enfocarme un poquito de lo que está sucediendo de esta parte y al final les hablaré de la parte de Enos. En estos libros, hermanos, de Jarom y Ovni, pues se relata cómo es que fueron pasando estos anales, pero ellos hablan muy poquito de lo que sucede con su pueblo. La mayor parte habla de cómo tenían guerra contra los lamanitas. Habla también de algunos nefitas que fueron justos y cómo progresaban. Y la verdad no hablan mucho sobre esto. Y eso, hermano, nos hace pensar también, bueno, a mí me ayudó a saber que debemos de hacer más caso, a llevar a nuestro diario personal, llevar, por así decirlo, nuestro registro, ¿verdad? Que podamos nosotros anotar ahí las experiencias que estamos teniendo, las cosas que estamos viviendo a nuestro alrededor, nuestro país, nuestra cultura, nuestra economía,
¿verdad? De nuestras cosas espirituales, de nuestro aprendizaje, de nuestros éxitos, de nuestros fracasos, porque todo eso nuestros hijos van a aprender, y no solo ellos, sino también nosotros, porque cuando leemos nuestro diario, volvemos a aprender porque vimos cómo la mano del Señor nos ayudó, de las cosas que no hicimos bien, por ejemplo. Entonces, yo la verdad al ver esto y cómo, pues la verdad no escribían mucho sobre estos anales, pues yo también la verdad es que no he escrito mucho en mi diario, entonces sí me puse a pensar que debo tener más, debo escribir un poquito más en él. Y pues bueno, otra cosa importante es que en estos capítulos habla mucho acerca de que cuando nosotros guardamos los mandamientos, hermano, Dios nos hace prosperar. Decía ahí que nos hace prosperar en esta tierra. Entonces, en nuestro manual viene una parte que habla sobre eso, ¿no? Sobre cómo es que vemos la prosperidad. Si nosotros buscamos en internet o en un diccionario, prosperar es tal vez tener riquezas, tener una posición económica más grande, tener bienes, ¿no? Socialmente estar mejor. Y aquí vemos cómo es que prosperar es una manera diferente a lo que piensa el mundo. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Jarón, en el versículo 5. Vamos a estar leyendo algunos cachitos del 5 al 9 más o menos. No vamos a leer todo, sino simplemente unas partes. Y en el 5 dice: el pueblo de Nefi se había hecho fuerte en el país. Se esforzaban por guardar la ley de Moisés y santificar el día de reposo ante el Señor, y no profanaban ni tampoco blasfemaban. Y las leyes del país eran sumamente estrictas. Ya pasándonos al versículo 7 dice: pero nuestros reyes y dirigentes eran grandes hombres en la fe del Señor y enseñaron a la gente las vías del Señor. Por lo tanto, resistimos a los lamanitas y los lanzamos de nuestras tierras y empezamos a fortificar nuestras ciudades y los sitios de nuestra herencia, cualesquiera que fuesen. Aquí vemos que el pueblo de Nefi se esforzaba mucho, hermanos, en poder seguir en las vías del Señor. Incluso dice aquí sus dirigentes, sus líderes, también se esforzaban mucho en la fe del Señor para enseñar a la gente. Y también el Señor los bendecía, resistiendo a los lamanitas para que llegaran en contra de ellos, ¿verdad? Y en el versículo 8 dice: y nos multiplicamos en sumo grado y nos extendimos sobre la superficie de la tierra, y llegamos a ser sumamente ricos en oro y en plata y en cosas preciosas y en finas obras de madera, en edificios y en mecanismos y también en hierro y cobre y en bronce y en acero, elaborando todo género de herramientas de varias clases para cultivar la tierra, y armas de guerra, sí, la flecha puntiaguda y la aljaba y el dardo y la jabalina y todo preparativo para la guerra. Aquí dice que los ayudaba a multiplicarse y les bendijo también para que pudieran encontrar los materiales necesarios para poder hacer sus armas. Y en el versículo 9 dice: y estando así preparados para hacer frente a los lamanitas, estos no prevalecieron contra nosotros, sino que se cumplió la palabra que el Señor habló a nuestros padres diciendo: según guardéis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Aquí, en estas escrituras, hermanos, vemos cómo el Señor no solo les bendijo en esta parte de poder tener oro y plata y cosas preciosas, con el fin de prepararse, con el fin de tener herramientas para cultivar la tierra, sino que una de las cosas importantes es que el Señor les daba esa protección contra sus enemigos, les ayudaba a poder tener libertad, a preservarlos de las manos de sus enemigos. Esa es una parte importante, hermanos. Hay una escritura en Alma que quisiera compartirles, en Alma
48, del 15 al 16. El 15 y parte del 16 dice: y esta era la fe, que si lo hacían, Dios los prosperaría en la tierra, o en otras palabras, si eran fieles en guardar los mandamientos de Dios, Él los prosperaría en la tierra. Sí, los amonestaría a huir o a prepararse para la guerra según el peligro en el que se vieran. Y también que Dios les manifestaría a dónde debían de ir para defenderse de sus enemigos. Entonces, aquí también volvemos a ver, hermanos, que parte de esa prosperidad es cómo el Señor nos ayuda a prepararnos. Cómo es que nosotros tenemos esa promesa. Si en este momento tal vez estamos pasando por alguna dificultad, yo creo que muchos de los que estamos aquí tenemos, la verdad, esa dificultad económica por lo que está viviendo nuestro país, por esta pandemia, por esta crisis. Muchos de nosotros nos vimos afectados con todo esto, pero el Señor dice que si guardamos los mandamientos, Él nos hará prosperar. Y no solo ser, hermanos, que nos ayudará a estar mejor económicamente, sino que nos ayudará a tener ideas para poder salir de esta crisis, nos ayudará a estar protegidos. Yo sé que muchos de ustedes ahorita tal vez cuentan con su almacén familiar, tienen cosas necesarias que nos han dicho desde antes para poder estar tranquilos. Y esa es una bendición muy grande, hermanos, que a nosotros escuchar la voz de nuestros líderes, de nuestros profetas, nosotros podamos hacer caso. El Señor nos va a bendecir, nos va a cuidar, nos va a librar, como dice aquí también, de las manos de nuestros enemigos o de la maldad que pueda haber a nuestro alrededor. Entonces, esta es una de las cosas importantes que habla en estos libros de Harom y Ovni. Y bueno, después de esto viene lo que son las palabras de Mormón. Aquí tal vez puede ser un poquito confuso porque Mormón pues vivió muchos años después de esta época de la que estamos hablando, y de repente pues aparece ahí, ¿no? En el libro de Mormón. Hace como una pausa y entonces él empieza a escribir. Entonces, ¿por qué era importante esto, hermanos? Como sabrán, Nefi, cuando estaba escribiendo en las planchas, el Señor le mandó tiempo después que pudiera hacer otras planchas, las planchas menores, de las cuales él hablara más de cuestiones sagradas, espirituales, y que las grabara en estas planchas, más aparte de las planchas mayores que él ya llevaba, que era más acerca de la historia de su pueblo. Él no entendía por qué el Señor le pedía esto, pero decía que era para un sabio propósito. Años más tarde, como les comento, Mormón, igual al estar a hacer el compendio de las planchas, él también ve las planchas menores, así que también las añade. Él también no entendía por qué, pero también él menciona que eran para un sabio propósito del Señor. Tiempo más adelante, hermanos, en la época de José Smith, cuando él estaba traduciendo el libro de Mormón, él ya llevaba parte de la traducción cuando Martin Harris pues perdió 116 páginas, hermanos. Entonces esas páginas eran muy importantes, pero las perdió. Y José Smith ya no las tradujo, sino que las planchas menores fueron las que ayudaron a tener una mejor comprensión del libro de Mormón. Son lo que tenemos ahorita, hermanos. Entonces aquí podemos ver, hermanos, cómo es que el Señor conoce todas las cosas desde el principio, y Él tiene sus propósitos, Él es sabio y sabe para qué hace cada cosa. Entonces tal vez muchas veces nosotros no lo comprendemos, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué están estas circunstancias? ¿No? Pero después comprendemos que el Señor lo hace para un sabio propósito.
este ejemplo de palabras de Mormón eh, es muy importante porque nos hace ver realmente cómo el Señor estaba preparando para cosas futuras que iban a suceder. Entonces tal vez cuando ustedes lean su libro de Mormón les va a parecer un poco confuso, pero espero y pueda haber aclarado esta parte. Bueno, ahora sí les quiero hablar acerca de la experiencia de Enos. Enos pues era el hijo de Jacob, y entonces a él ahora le tocaba llevar las planchas. Y quiero que podamos leer desde el primer versículo del libro de Enos. Y dice lo siguiente, hermanos. Dice, he aquí, aconteció que yo, Enos, sabía que mi padre era un varón justo, pues me instruyó en su idioma y también me crió en disciplina y amonestación del Señor. Y bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Entonces, aquí, hermanos, cuando Enos describe a su padre como un varón justo, pues nos hace pensar, hermano, qué clase de padres somos. A mí me hizo pensar mucho porque no sé realmente cómo me vean mis hijas o me vayan a ver mis hijas en un futuro. Pero no sé si me vean como una madre justa, que bueno sería que así lo vieran. Pero pues sí, a veces nosotros podemos hablar, podemos decirles muchas cosas a nuestros hijos, hermano. Pero lo importante es cómo actuamos, el ejemplo que les estamos dando. Aquí Enos, yo creo, veía a su padre predicar, pero no solo eso, sino que yo creo veía sus acciones y por eso lo llamaba un varón justo. Y dice que aparte había sido instruido en su idioma y había sido criado en amonestación y disciplina del Señor. Entonces, parece que Jacob pues era un buen padre, ¿no? Que le estaba instruyendo, le estaba ayudando a su hijo a saber de las cosas de Dios. Y pues eso es un ejemplo muy grande, hermanos. Es un versículo solamente, pero a mí me dejó pensando mucho qué tipo de madre, en este caso, qué tipo de padre o madre queremos ser, cómo nos ven nuestros hijos. Que solo les hablamos, les gritamos, no somos congruentes con las cosas que decimos, o realmente ellos ven un ejemplo a seguir en nosotros. Es algo que hay que pensar, hermanos. En el siguiente versículo dice, yo os diré de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. Aquí al ver la palabra lucha, pues es algo que dice lucha que tuve ante Dios. Hermanos, cuando a veces nosotros estamos pecando, no estamos llevando las cosas del Señor, el poder acercarnos a Él a veces puede ser un poco difícil. A veces luchamos contra nosotros mismos, con nuestro hombre natural, porque deseamos seguir adelante, deseamos hacer el bien, seguir los mandamientos, pero nos detiene nuestro ser natural con nuestros muchos pecados y debilidades que nosotros tenemos. Entonces así se sentía Enos, decía que se sentía esta lucha. Y dice en el 3, y aquí salí a cazar bestias en el bosque, y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente. Entonces aquí Enos ya había tenido esa oportunidad de escuchar de su padre acerca de la vida eterna, del gozo, y yo imagino que él creía en eso y tenía ese anhelo de poder experimentar este gozo. Era difícil para él porque, como dice en el versículo siguiente, y mi alma tuvo hambre y me arrodillé ante mi hacedor y clamé a él con potente oración y súplica por mi propia alma, y clamé a él todo el día. Sí, y cuando anocheció aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Aquí entonces dice que su alma tuvo hambre. Cuando escuchamos esta palabra de que tenía hambre, pues pensamos en que cuando tenemos hambre, pues
queremos saciar, ¿no? Esa necesidad, queremos nutrirnos, queremos, bueno, algo nos hace falta y no nos sentimos satisfechos, ¿no? Entonces, espiritualmente a veces así sentimos, hermanos, esa hambre como de las cosas espirituales, de sentir a Dios, de sentir su espíritu, de sentir ese gozo. Y dice que entonces oró tanto, hermanos, que oró todo el día hasta que anocheció. Y no me imagino cómo fue esta oración, ¿no? Tan larga y todo el día, pero dice que llegó hasta los cielos. Entonces, ¿cómo son nuestras oraciones, hermanos? Son repetitivas, son a lo mejor muy rápidas, muy simples, porque tenemos que hacer o seguir con nuestra vida y solamente le dedicamos poco tiempo. Realmente hacemos eso que hizo Enos, dedicarle tiempo para que y que podamos sentir que llega hasta el cielo. Yo creo que nos hace pensar mucho, o a mí, en cuanto a mis oraciones, cómo son, cómo las estoy haciendo. Y busqué en el manual de Predicar mi Evangelio, y ahí hay una parte, hermanos, en este manual. Les voy a dar las páginas por si lo tienen en casa, que es de la 96 a la 98, que dice orar con fe. Cuando yo leí acerca de Nos, pues vino a mi mente esta parte, porque aquí habla específicamente cómo es que nuestras oraciones pueden ser más eficaces. Incluso tiene un pequeño ejemplo aquí, para evaluarnos cómo son nuestras oraciones. Si están centradas solo en nosotros, si son edificantes, si son como si hiciéramos un pedido, ¿no? Una llamada que necesito esto y ya queremos que el Señor nos conteste. Aquí esta tablita nos ayuda, hermanos, a evaluar cómo son nuestras oraciones. Y en la parte que sigue, habla de cómo se recibe esta revelación después de haber orado. Aquí dice en el versículo 5: y vino a mí una voz diciendo: Enos, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Y yo no sabía que Dios no podía mentir, por tanto mi culpa fue expurgada. Entonces aquí vemos cómo es que Enos pudo recibir el perdón de sus pecados. ¿Se imaginan, hermanos, sentir eso? Que el Señor nos diga: ok, está bien, tus pecados son perdonados. ¿Lo hemos sentido, hermanos? Yo lo he llegado a sentir, hermanos, en algunas ocasiones, y la verdad es que sí se siente como que te liberas, te sientes tranquilo, te sientes en paz, te sientes más feliz y en comunión con Dios. Entonces, nuestras oraciones diarias nos pueden ayudar a poder pedirle perdón a Dios de las cosas que no hemos hecho bien durante el día, por ejemplo, aquellas ofensas que causamos a los demás, aquellas cosas que no hicimos bien. Arrepentirnos, hermanos, y créanme que se siente una tranquilidad y una paz muy grande. Si tenemos tal vez algunos pecados más graves, el llevar el proceso de arrepentimiento, el comentar con nuestro obispo, el pedir perdón a otra persona, el enmendar, todo este proceso, hermanos, puede ser difícil, como dice Nos puede ser una lucha, pero al final el poder sentir esto, pues es aún de mayor gozo. Así que Nos obtuvo, yo creo, eso que tanto anhelaba, ¿verdad? El gozo, porque ¿quién no siente gozo al sentir que Dios le escucha? Dice aquí que Él escuchó su voz, hermanos. Yo me puse a pensar, ¿cómo es que pudo escuchar su voz, no? Pero finalmente hemos aprendido que Dios nos habla de diferentes maneras, y Él lo hace por medio del Espíritu Santo. Dice una escritura en Doctrina y Convenios, sí, en Doctrina y Convenios 8, y el 2 al 3 dice: he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora aquí, este es el espíritu de revelación.
Entonces, así es como el Señor nos habla, hermanos, nos da esa inspiración a nuestra mente, a nuestro corazón. Vienen ideas, vienen pensamientos, recordatorios. Es la manera en que el Señor nos habla. Y hay muchas maneras más. Nos habla por medio del profeta, por medio de las escrituras. Ahora nuestro profeta Russell M. Nelson nos ha dicho o ha mencionado en repetidas ocasiones: escúchalo, ¿no? Escuchemos a Dios. Él nos está hablando. Y es eso lo que Dios quiere, que podamos nosotros escucharle y seguir su voz. Que vayamos hacia Él con el fin de hacer su voluntad. Por esto esta clase se llama Él obra en mí para que yo haga su voluntad. Que nosotros no solo podamos decir, bueno, yo oro y quiero esto, necesito esto, sino que vayamos con el Señor y le digamos, bueno, que se haga tu voluntad, ¿no? Me gustaría, yo quisiera esto, pero finalmente lo que tú desees, eso es lo que voy a hacer, lo que voy a seguir. Eso es orar con fe, hermanos. No hacer lo que nosotros queramos, sino hacer lo que el Señor desea que nosotros hagamos y que podamos escucharle. Después de esto, hermanos, de que Él nos recibe la remisión de sus pecados, Él ora después por su pueblo, por los nefitas. Y después de eso, ora de nuevo, bueno, sigue orando y ahora ora por los lamanitas, por sus enemigos. O sea que no solo oró por él, sino oró por las demás personas, por los suyos y también por sus enemigos. Y en el versículo 12 dice: y aconteció que después que hubo orado y me hube afanado con toda diligencia, me dijo el Señor: por tu fe te concederé conforme a tus deseos. Y bueno, estos versículos más adelante habla acerca de esa fe que tenía Enós y cómo es que el Señor le decía que en su debido tiempo él iba a cumplir esa promesa que le había hecho. Dice que hizo convenio con él, imagínense, ¿no? Entonces la fe de Enós fue muy grande para que el Señor le pudiera contestar de esta manera. Y sé que nosotros podemos tener esa misma fe, desarrollando esa misma fe para poder orar al Señor y pedirle lo que Él quiere que nosotros hagamos para cumplir en su obra. Y pues bueno, hermanos, en estos tiempos en los que estamos viviendo, en esta crisis, en esta pandemia, es una oportunidad muy buena, hermanos, para poder pensar en nuestras vidas, reflexionar sobre lo que estamos haciendo, acercarnos al Señor, orar, pedirle perdón por nuestros pecados, seguir adelante. Y sé que el Señor prepara las cosas de acuerdo a su sabiduría. Y a veces no las entendemos, no entendemos por qué están sucediendo este tipo de cosas. Pero aprovechemos todas las cosas buenas, hermanos, que podemos tener debido a esto. El estar con nuestra familia, el poder leer Bensígueme, ¿verdad? El poder ministrar, ayudar a otros hermanos. Hay muchas cosas buenas. Hacer una reflexión sobre nuestras acciones, sobre lo que debemos cambiar, lo que debemos mejorar. Entonces, estoy muy agradecida, hermanos, de que podamos tener el Evangelio en este tiempo, de que tengamos un profeta. Ahorita estamos en este espíritu de ayuno y oración que nuestro profeta nos pidió. Y aparte, la semana que viene estaremos escuchando la conferencia general. Entonces, vamos a recibir consuelo, hermanos, instrucción, fortaleza. Y realmente eso es lo que nos da el Evangelio. Sé que Dios nos ama, hermanos, que Él si nos ama, nos ayuda en nuestras dificultades. Y Él está con nosotros. Él quiere que escuchemos
a su Hijo Jesucristo, que vayamos a Él. Y quisiera terminar con una escritura, hermanos, que se encuentra en el libro de Ovni 26, y dice: y ahora bien, mis amados hermanos, quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaseis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad ayunando y orando y perseverad hasta el fin, así como vive el Señor, seréis salvos. Qué bonita escritura, hermanos, y sobre todo en estos tiempos, como les decía, que estamos en ayuno y oración, que el Señor desea que vayamos a Cristo, que le ofrezcamos nuestras almas a Él, que podamos seguirle, que podamos fortalecer, hermanos, nuestro testimonio. Ahora con la lectura del libro de Mormón, sé que vamos a aprender muchas cosas y que el Señor nos habla por medio de las palabras de los profetas que están aquí. Sé que este libro está escrito para nosotros y que nos va a beneficiar mucho a nosotros, a nuestras familias y al compartirlo también con otras personas. Sé que esto es verdad, hermanos, que la iglesia es verdadera y que tenemos un profeta que la dirige. Y sé todas estas cosas, hermanos, y lo hago en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.